Muy buenos días, buenas tardes. Muchas gracias por compartir la tarde de hoy con Codespa y el Observatorio Empresarial para el Crecimiento Inclusivo y acompañarnos en este webinar formativo sobre derechos humanos y empresa. En segundo lugar, agradecer a los ponentes y a los expertos que tenemos a día de hoy que nos acompañan en este reto, que son Business and Human Rights, Ilunion y Repsol, y también a Codespa desde el terreno en Ecuador. Así que nada, muchísimas gracias también al panel de expertos por compartir hoy toda vuestra experiencia con nosotros. En tercer lugar, también agradecer al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación por darnos la oportunidad de hacer esta actividad y a la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo por la difusión. Y finalmente a todo el equipo de Codespa, de los departamentos de Marketing y Comunicación y de Investigación que han hecho posible también la organización de este webinar. En el día de hoy hemos presentado una agenda de contenidos, no sé muy bien, pero creo que no pasa, ¿no? No. Vale, problemas del directo. A ver si por aquí. ¿Ahora puede ser? Sí. Ha pasado genial. Sí, ahora sí. Fenomenal. Pues tenemos esta agenda de contenidos en el que después de una breve introducción y presentación de qué son los derechos humanos y el concepto y la breve historia, vamos a profundizar en la relación entre derechos humanos y empresa. Profundizar también en el tsunami regulatorio, como le llamamos, con Pia Navazo, que es directora para Asia de Business and Human Rights, antes de profundizar en el proceso de debida diligencia y contar con la experiencia de dos empresas líderes, con Beatriz Rubio, que es jefa de sostenibilidad de Ilunion, y con Carlos Monjas, que es gerente de comunidades y derechos humanos de Repsol. Ver cómo están integrando el proceso de debida diligencia y también profundizar en las recientes revisiones que ha tenido esta directiva, que se han publicado el pasado mes de febrero, así que las tenemos recién salidas del horno. Y por último, nos gustaría incorporar también la visión y el papel de una ONG, de cómo pueden las ONGs trabajar en materia de derechos humanos y concretamente de las normativas europeas en este tema, con productores o personas que están en riesgo de exclusión social, para incorporar también el trabajo que hacemos desde el tercer sector y muy estrechamente con personas que tienen vulnerados sus derechos humanos. Os animamos a todos a guardar preguntas para el final, las podéis ir lanzando en el chat que tenemos en este webinar y luego al final de la sesión podemos tener un rato para compartir y que podáis también aprovechar a este panel de expertos. Bueno, aquí salimos todos muy guapos, también yo creo que mejor en persona, pero bueno, que sepáis que aquí estamos a vuestra disposición para este rato, para profundizar en materia de derechos humanos y para el futuro. Solo unas breves líneas para enmarcar este webinar en las actividades del Observatorio Empresarial para el Crecimiento Inclusivo. Es un think tank desde el que promovemos el liderazgo del sector privado para la búsqueda de soluciones a los problemas que tenemos actualmente en la sociedad. Este think tank, que está liderado por Fundación Codespa, ha contado desde el inicio con el apoyo estratégico de Boston Consulting Group y del IES, y actualmente hay 16 empresas y fundaciones empresariales que dirigen y enriquecen el trabajo que hacemos desde este proyecto. Hacemos investigación, generamos conocimiento en torno al papel de la empresa en promover una economía inclusiva. Desarrollamos proyectos y consultorías de negocios inclusivos y ayudamos a las empresas a medir su compromiso con el crecimiento inclusivo a través de una herramienta que se llama Prosper for All, que la hemos elaborado junto con el apoyo del IES, Boston Consulting Group, y otros expertos y líderes como pueden ser Open Value Foundation, IBM o Transcend, entre otros.
Aprovecho para invitaros a nuestras próximas actividades. El 22 de abril vamos a presentar nuestro 9º informe, que está titulado Acción Social Empresarial, Estrategias con Impacto en la Comunidad. Y también anunciaros que este año profundizaremos sobre el tema de la migración, relevo generacional y la España despoblada. Así que os animamos a daros de alta en la newsletter del observatorio para estar completamente al día de nuestros próximos pasos. Y ya para entrar en materia, hace 2 años, con el equipo de Business and Human Rights, empezamos esta publicación. Se trata de nuestro 7º informe, que estaba dirigido en la relación entre empresa y derechos humanos. Teníamos 3 objetivos con este informe. Primero, queríamos acercar los derechos humanos a las empresas, no desde el punto de vista solo de obligación, sino cuáles eran los beneficios y las oportunidades de hacer un buen proceso de debida diligencia para las compañías. Más allá del argumento ético de que respetar los derechos humanos es lo correcto y es lo que tienen que hacer todas las empresas o todas las personas, queríamos evidenciar que una adecuada debida diligencia también tenía sentido empresarial, mostrando casos reales de empresas que habían tenido costes al no aplicar una debida diligencia o incluso aumento de productividad. En segundo lugar, queríamos acercar este tsunami regulatorio, como lo llamamos, a los que se enfrentan los directores de sostenibilidad, que ha empezado por los temas medioambientales, pero poco a poco está ganando presencia en los temas sociales. Entonces, queríamos hacerles un poquito más llana la regulación y, concretamente, contarles qué departamentos o áreas de negocio están involucrados en la directiva, más allá de los departamentos de derechos humanos con los recursos humanos con los derechos laborales, pues qué otros departamentos y áreas están implicados y también cuál es su cadena de responsabilidades de los derechos humanos con sus socios, proveedores, en toda su cadena de valor. Y por último, también queríamos eliminar algunos mitos o desinformaciones que habían respecto a los derechos humanos. Pues, por ejemplo, que los derechos humanos es solo un tema a trabajar por empresas que están operando en países de desarrollo, no empresas que están operando en Europa, por ejemplo, porque en Europa no hay vulneración de derechos humanos. Pues eso es uno de los mitos que queríamos también abordar. O que cumplir la ley local en los países en desarrollo ya es suficiente para trabajar este tema de los derechos humanos. O, por ejemplo, que el trabajo forzoso o la esclavitud son parte del pasado, cuando lamentablemente no es así y hoy en día hay 50 millones de personas que están en condiciones de esclavitud moderna. Especialmente son mujeres, migrantes y niños. Y lo más preocupante, aparte de la cifra, es que según el Índice Global de Esclavitud, que es quien revela este dato, es que esta cifra está en aumento a nivel mundial. Entonces, bueno, estos eran 3 de los 9 mitos que aclaramos y que profundizamos en la publicación, que os animamos a descargarosla desde nuestra página web. Las publicaciones del observatorio están acompañadas de entrevistas de expertos, de empresas del observatorio y de fuera del observatorio, de casos, de herramientas, de pautas para la acción, todo ello con el objetivo de inspirar y guiar a las compañías en esta forma de hacer empresa. Como os decía, os invitamos a la web del observatorio, crecimientoinclusivo.org, para conocer esta y otras publicaciones que tenemos desde el observatorio. Y sin más, empezamos a profundizar en el tema de los derechos humanos, ¿no? ¿Qué son los derechos humanos y cuáles son? Bueno, pues aquí tenéis una definición de que los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, independientemente de su raza, sexo, nacionalidad, edad, etnia, idioma, religión, orientación sexual o cualquier otra condición. Algunos de estos derechos pues, son el derecho a la vida, al trabajo, a una vivienda, entre muchos otros. A mí me gustaría traer a la mesa el artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que fue firmada en 1948 y que dice que todos los seres humanos
nacen libres e iguales en dignidad y en derecho. Es decir, que todas las personas tenemos el mismo derecho, nunca mejor dicho, a gozar de los derechos humanos. Y también me gustaría destacar un par de características de los derechos humanos. En primer lugar, que son universales e inherentes a todas las personas, independientemente de dónde vivan o de que los países en los que viven no se protejan estos derechos por sus estados o por otro tipo de instituciones. Y también la segunda característica, que son indivisibles e interdependientes. Esto significa que un conjunto de derechos no puede disfrutarse plenamente sin los otros. Es decir, que avanzar en derechos civiles o políticos puede facilitar, por ejemplo, el ejercicio de los derechos económicos. Y también al contrario, si se viola algún derecho, eso puede impactar negativamente en el disfrute de otros derechos humanos. Los derechos humanos que hoy reconocemos y disfrutamos han evolucionado a lo largo de la historia. Cabe destacar que han sido gracias a el esfuerzo y la valentía de muchas personas que se han dedicado a conseguir una vida más digna para todos. La abolición de la esclavitud, el derecho de voto para las mujeres, la normalización del acceso al mundo laboral de personas con discapacidad, son algunos de los hitos que se han logrado a lo largo de la historia. Y entre las personas que han destacado y en las que profundizamos también en el capítulo 1, pues está Eleanor Roosevelt, que es la escritora y ex primera dama, Francisco de Vitoria, en nuestro país, Martin Luther King, o la política y diplomática india Hansa Mehta, que fue quien consiguió sustituir de ese primer artículo de la Declaración Universal de Derechos Humanos, sustituyó hombres por todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derecho. Esta publicación presenta la evolución de los derechos humanos, desde los primeros, más vinculados a la vida, a la libertad y a la igualdad, a otros nuevos derechos que han ido surgiendo e incluso a la protección de los derechos de grupos específicos que están en mayor situación de vulnerabilidad. Por ejemplo, los menores, los pueblos indígenas, las personas con discapacidad o los trabajadores migrantes, que tienen también sus propios derechos. Y la última generación de los derechos humanos está más vinculada a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, las TICs. Todo lo que tiene que ver con los derechos relacionados con la privacidad de datos, con el derecho a estar desconectado, etc. Y nuevos que supongo que irán surgiendo a medida que cada vez se están desarrollando más tecnológicamente. Pues bien, después de esta breve introducción de lo que son los derechos humanos, y como decía, tenéis para profundizar la publicación, me gustaría hablar con Pía, experta en los derechos humanos y sobre todo de ayudar a las empresas en derechos humanos. Entonces, Pía, me gustaría comenzar por saber cuál es la relación entre derechos humanos y empresa, ¿no? Que a lo mejor se puede pensar que los derechos humanos eran cosa de los estados o de las ONGs. ¿Cuál es esa relación? ¿Por qué son importantes los derechos humanos para las empresas? Bueno, Mónica, lo primero, gracias por invitarnos al el observatorio, que siempre es un gusto trabajar con vosotros y hacéis un trabajo maravilloso y la verdad que es una pasada poder colaborar. Mira, has dicho un montón de cosas súper importantes y tenía ganas de interrumpirte un montón en un millón de cosas, ¿no? Una de las cosas que me quedo, que es muy importante cuando intentamos aterrizar los derechos humanos en el ámbito de las operaciones empresariales, es esa universalidad, ¿no? Y esa universalidad significa que los derechos humanos se aplican para todas las personas, independientemente de todas esas características que has mencionado, la raza, la edad, la discapacidad, etcétera, y en todos los países. Y esto lo engancho con uno de los mitos que has mencionado y que es uno de los mayores estragos para las empresas, ¿no? Cuando llegamos a un país en el que la legislación, es decir, el Estado, ¿no? El primer digamos, la primera entidad que está obligada a respetar los derechos humanos no ha hecho sus deberes. Entonces resulta que la legislación pues, es ineficiente y esto, por ejemplo, para las empresas, a lo mejor a través de sus socios comerciales o cuando operan ellas mismas, es muy difícil romper esa barrera en la que decimos, bueno, estamos cumpliendo la ley, pero no es suficiente para cumplir los derechos humanos, ¿no? Derechos humanos
Y empresa siempre tenemos que ir a más, a más, a más. Y esto es, bueno, pues cómo conseguiremos respetar los derechos humanos. Entonces, para responder directamente a tu pregunta, ¿qué tienen que ver los derechos humanos con las empresas? Efectivamente, los actores del derecho internacional de los derechos humanos son los estados, ¿no? Pero las empresas en paralelo tienen una responsabilidad de respetar los derechos humanos. Una empresa haciendo operaciones en cualquier parte del mundo puede tener impactos muy positivos. Las empresas crean empleo, las empresas pueden ayudar al desarrollo, las empresas pueden contribuir con todos sus instrumentos para destruir barreras al empleo, para destruir la discriminación, para hacer entornos más inclusivos. Pueden tener un montón de impactos positivos, pero pueden tener también impactos negativos. Y esto no significa que lo hagan a posta o que sean malas, malísimas, significa que en función del contexto o el país o las operaciones que estamos haciendo, a lo mejor si no tenemos suficiente cuidado, y es de lo que vamos a hablar ahora, si no tenemos esa caja de herramientas, que es la llamada debida diligencia en derechos humanos, pueden ocurrir impactos sin que nos demos cuenta. Por eso es tan importante para las empresas prestar atención, entender sus riesgos, entender el contexto de operación, entender quiénes son sus socios comerciales upstream y downstream en las cadenas de valor para evitar que se produzcan esos impactos o cuando se produzcan para mitigarlos. Y esta responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos digamos que ha estado sufriendo una evolución en los últimos años desde, bueno, pues una tendencia un poco, digamos, no obligatoria, ¿no? Un nice to have por parte de, pues por parte de desde 2011 que la ONU sacó los principios rectores en empresa de derechos humanos, ¿no? Que sentaban una expectativa para que las empresas respetaran los derechos humanos. Poco a poco hemos ido evolucionando hasta lo que tenemos hoy, que es muchas legislaciones nacionales que establecen ya como una obligación y por lo tanto con una responsabilidad civil, penal, en función de las legislaciones y las jurisdicciones y con una posibilidad para esas ONGs o para la sociedad civil o para las víctimas de abusos de derechos humanos de demandar a las empresas cuando se producen estos impactos. Y legislación, que es a donde llegaremos hoy, donde vamos a profundizar un poco a nivel de la Unión Europea, ¿no? Que ha sido un gran hito. Porque además, ¿qué teníamos hasta ahora? Pues teníamos empresas como los colegas que tengo aquí, Repsol e Ilunion, que sin necesidad de esperar a estas regulaciones obligatorias ya estaban haciendo las cosas bien. Tenían sistemas de debida diligencia, su cajita de herramientas, que digo yo siempre, para evitar y gestionar esos riesgos de derechos humanos. Al final, la gestión para las empresas, esto no es más que un sistema de gestión de riesgos, lo que pasa que con otras gafas, ¿no? El riesgo que estamos intentando identificar y gestionar es el riesgo hacia afuera, el riesgo hacia las personas y el medio ambiente, que luego se vuelve un riesgo para la empresa, ¿no? Porque como decías tú, ¿cuál es el interés, el business case de las empresas de hacer esto? Pero bueno, es ponerse esas gafas de mirar hacia afuera y no es otra cosa que una gestión de riesgos. Y con toda esta evolución en los últimos años, bueno, pues hemos llegado a la directiva de la que hablaremos un poquito más tarde. Pero bueno, las empresas Muy tienen bien. perdón, un grandísimo interés en respetar los derechos humanos, no solo, como decías tú, porque es la cosa correcta a hacer, sino porque, bueno, es cumplimiento legal, es riesgo reputacional que hay que gestionar, puede resultar en impactos financieros, etcétera, etcétera. Pues muy interesante, Pía. Te animo a que nos sigas comentando en qué ha consistido las revisiones de la directiva, ¿no? O sea, cuando hicimos esta publicación ya estaba la directiva de debida diligencia y ahora Hmm. tenemos el famoso ómnibus, que ha habido revisiones concretas a la directiva. ¿En qué han consistido estas revisiones? Mira, el contexto de la revisión, es verdad que el texto de la directiva que teníamos cuando hicimos esta publicación era súper ambicioso. Establecía una obligación de debida diligencia en toda la cadena de valor, en toda la cadena de actividades, socios directos, socios indirectos, con un concepto de stakeholders muy amplio y con un umbral bastante alto, de manera que había bastantes empresas europeas que entraban dentro de esta regulación. Bajo un poco, yo creo que una circunstancia geopolítica muy complicada que estamos viviendo en los 2 últimos años digamos un poco bajo la bandera de que estaba afectando la competitividad de las empresas europeas. Y ojo, que yo sí entiendo que era muy ambiciosa, ¿eh?
seamos realistas, bueno, pues se lanzó hacia adelante un paquete legislativo que pretendía simplificar todas estas normas que teníamos, porque teníamos la directiva de debida diligencia por un lado, la directiva de reporting, la taxonomía de medio ambiente, la taxonomía social que se estaba haciendo. Bueno, la verdad que yo siento verdadera angustia por los de compliance de las empresas que tenían que lidiar con todo esto. Entonces, bueno, se hizo una propuesta de alguna manera hacer esto un poco más simple y hacer la vida más fácil a las empresas. Esto ha entrado en vigor ahora y tenemos el mantenimiento de la directiva y el mantenimiento de la directiva de reporte también, pero con unos umbrales más pequeños. Principalmente, la directiva va a aplicar ahora a menos empresas, se modifican los plazos y se han reducido obligaciones que, bueno, eran fundamentales, la verdad, para la debida diligencia, ¿no? Entonces, eh, por hacer así un poco una comparación y no extenderme demasiado, antes teníamos una obligación para las empresas de ir más allá de las operaciones propias y abarcar toda la cadena de valor, incluyendo una obligación de evaluar las actividades de sus filiales y de sus socios comerciales, incluidos los indirectos. Esto, así en la teoría, yo que trabajo en esto estoy encantada de decir que bien, te van a mirar todo lo que pasa en los socios indirectos. La realidad es que esto es, bueno, difícil, ¿no? Entonces, otro tema que establecía la directiva imponía a las empresas la obligación de establecer un plan de transición climática. Esta obligación de tener un plan de transición climática ha desaparecido, igual que ha desaparecido la obligación, perdón, que no lo he terminado de decir, de extender la obligación de debida diligencia a los socios indirectos. ¿Qué más de alguna manera lo que está buscando Omnibus es simplificar el proceso? Entonces, así en breve, las empresas que tienen que hacer ahora están obligadas a hacer un análisis preliminar basado en lo que dice la directiva, información razonablemente disponible. Estos son términos muy ambiguos, porque lo que es razonablemente disponible, bueno, pues sí hay mucha información disponible, las ONGs hacen muy bien su trabajo y tenemos mucha información. Pero bueno, ¿hasta dónde, no, se tienen que rastrear esos impactos más probables, menos probables con información disponible? Bueno, esto crea un poquito de vaguedad y de incertidumbre. La verdad, el plan de transición climática que ya os he comentado ha desaparecido, ya no existe esta obligación. Un tema importante que también estaba en la directiva era que en la versión anterior a Omnibus era que teníamos un sistema de responsabilidad civil unificado en la Unión Europea. Esto también se ha eliminado. Entonces, bueno, y luego los plazos, las sanciones se han rebajado y los plazos se han pues puesto un poco, ¿no? Entonces, bueno, en la práctica, pues las repercusiones, la verdad que son considerables. Lo primero es que la reducción del alcance implica que muchas empresas, que además ya se estaban preparando, han quedado fuera del ámbito de aplicación de la directiva. Y bueno, este enfoque más simplificado de la debida diligencia es verdad que reduce la carga administrativa, la carga operativa al final para los equipos, pero yo no creo que sea una buena noticia, lamentablemente, ¿no? Para lo que es la protección de los derechos humanos y del medio ambiente, que es lo que los que estamos aquí queremos. Porque implica que algunas empresas, y no todas, gracias a Dios, no todas, si no tienen esa obligación de tener la ley encima, pues como que se relajan, ¿no? Y bueno, y volvemos otra vez a estándares voluntarios, que no es lo que mejor funciona, ¿no? Lo hemos visto. Así que bueno, eso es un poco así para no enrollarme mucho. Está muy bien. Fundamentalmente se simplifica la obligación y bueno, pues tenemos menos empresas cubiertas. Pues nada, tía, mil gracias porque siempre es un gusto oírte y acercarnos a un tema tan arduo, nos lo dejas todo muy clarito. Así que mil gracias por Me encanta. este panorama. Carlos, yo quería preguntarte también desde el punto de vista de las empresas y siendo Repsol una empresa que lleva muchos años trabajando en temas de derechos humanos, ¿cómo habéis visto y vivido vosotros este proceso desde lo más voluntario a lo obligatorio? Y también, ¿cómo veis la directiva y las revisiones que justo hay ahora? Si es un reto, si es un alivio, si es una oportunidad. Cuéntanos un poco cómo lo han vivido. Sí, bueno, pues lo primero, Mónica, agradecerte la invitación y al observatorio también. Siempre es un gusto para mí hablar de
de Empresas y Derechos Humanos, así que gracias por la oportunidad. A ver, nosotros, digamos, Repsol lleva mucho tiempo trabajando en temas de derechos humanos. Ya teníamos políticas allá por 2008 cuando no estaban ni siquiera los principios rectores y aún no se hablaba de debida diligencia. Y todo ese tiempo ha sido un tema voluntario, es decir, no había ninguna regulación que nos obligara a ello, ¿no? Pero hemos visto que era, digamos que la forma más adecuada de hacer nuestros negocios y cómo hay que hacer las cosas, ¿no? Yo creo que nosotros, digamos que como empresa nos autoimponemos determinadas cosas que nos marcan cómo debemos hacer las cosas, ¿no? Y respetar los derechos humanos era una de ellas, ¿vale? Y hemos estado mucho tiempo con esa forma de trabajar voluntaria, ¿no? Y de repente llegó el amago de la directiva, y es verdad que llevamos ya unos años con la directiva que llega, y bueno, en el último paquete aparte también se ha extendido un año más hasta el 2029, con lo cual digamos que tiene una parte buena porque entiendo que hay muchas empresas que no estaban trabajando de esta forma y hay que dar un tiempo para que se vayan adaptando, con lo cual esta suavización en el tema de tiempos, pues yo creo que es interesante y es positiva. Eh, y bueno, había otras cosas, ¿no? Para nosotros marcaba muchos retos esta nueva directiva. Yo creo que hay muchas cosas que a pesar de llevar tiempo trabajando son relevantes. Habéis hablado mucho de la cadena de actividades o cadena de valor, no voy a insistir ahí porque es verdad que llegar a proveedores de nivel 2 o 3 que están en países muy alejados hacía muy difícil algunas cosas de lo que había en la anterior directiva, pero yo creo que más allá de marcar solo la línea o tal, yo creo que el objetivo de la directiva es bueno, es decir, tenemos que incorporar en estos estudios todos nuestros socios, todos nuestros proveedores y tratar de que no haya riesgos relevantes ahí. Con lo cual, ese era un reto importante. Hay muchos otros retos. Empresas como la nuestra que trabajan en muchos países donde hay muchas regulaciones, donde hay muchas legislaciones, donde hay muchos tipos de negocios diferentes, pues hace que las aproximaciones no sean parecidas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que tenía muchos retos y era muy interesante. Y también era una oportunidad digamos que internamente cuando hay una legislación en una empresa, pues te permite que tú puedas apalancar muchas más cosas y de alguna forma poder llegar a más públicos objetivos dentro de la compañía. Al final estas cosas siempre hay que trabajar de forma continua. Nosotros estamos dentro del área de sostenibilidad y hay que trabajar día a día convenciendo, explicando, formando. Y bueno, pues al final estas directivas te ayudan a ello, ¿vale? Es verdad que con Omnibus y con el retraso no nos ha dado todo el apoyo que nos debería haber dado en esta oportunidad, pero aún así yo creo que al final el objetivo de la directiva, creo que lo compartimos las empresas, y es mejorar cómo hacemos los negocios, cómo se respetan los derechos humanos en los negocios que hacemos. Y en eso yo creo que no hay diferencias o no hay problemas entre lo que pueda opinar la directiva, el regulador, los gobiernos o las empresas. Yo creo que en eso estamos alineados, ¿no? Muy bien. Así que bueno, veremos cómo llega. Hoy precisamente han abierto la consulta pública aquí en España para transponer la directiva, así que aunque falte tiempo aún, vamos dando pasitos poco a poco y ya vamos viendo cómo esto en poquito tiempo estará implantado. Buenísimo, Carlos, muchas gracias. Pues nada, vamos a profundizar también en esos retos de llevar a cabo el proceso de debida diligencia, ¿no? Que no es fácil. Bueno, para aquellos que no sepan qué es este proceso de debida diligencia, según los principios rectores, hay 6 pasos que se pueden llevar a cabo para identificar, prevenir, mitigar y rendir cuentas de cómo las empresas están previendo y están abordando los impactos negativos en los derechos humanos de las personas participantes en su cadena de valor. Se trata de una obligación de medios, es decir, que las empresas están obligadas a adoptar un proceso de gestión de los derechos humanos y no es una obligación de garantizar resultados.
De este proceso me gustaría destacar lo que comentaba Pía al inicio, ¿no? Que se trata de un proceso o una herramienta de gestión de los derechos humanos. Y, y yo creo que independientemente de la directiva, bueno, no tan independientemente, pero aquellas empresas que quieran tener un compromiso fuerte por los derechos humanos y asegurar o poder decir que sus productos y servicios están libres, por ejemplo, de la esclavitud moderna, o al menos acercarse a poder afirmar ese tipo de asunciones, pues tiene que tener algún proceso de gestión de los derechos humanos, ¿no? Entonces, más allá de la directiva o de la obligación legal, es una herramienta para hacer efectivo su compromiso y también de gestión de riesgos, que es uno de los aspectos que evidenciamos mucho en la publicación del observatorio y que decía al principio, ¿no? O sea, no hacer una adecuada gestión de los derechos humanos tiene impactos reputacionales y económicos. O sea, puede incurrir en gastos de responsabilidad legal, puede haber parones de infraestructuras o de productos y servicios por algún tema de conflictividad social. También desde Ecuador, a lo mejor Ferran nos puede comentar algunos casos y eso tiene al final un tema económico para la empresa, ¿no? Entonces, bueno, con esta breve presentación, ¿cuál es el proceso de debida diligencia? Sí que me gustaría hablar con Beatriz del primer paso, ¿no? Ese compromiso político, y ahí L'Unión pues tiene la bandera de, bueno, pues de compromiso por los derechos humanos. También, Beatriz, me gustaría que comentaras, incluso más allá de la política, que también lleva mucho tiempo trabajando en este tema, pues tiene un vídeo de la alta dirección de la empresa acercando los derechos humanos y haciendo más explícito su compromiso por los mismos. Así que nada, Beatriz, te quería preguntar vuestra política de derechos humanos, que recientemente habéis actualizado, pues qué necesidad o punto de inflexión significó para la empresa. Bueno, pues buenas tardes o buenos días a todos los que nos estáis viendo. Muchas gracias, Mónica, por contar con nosotros, al Observatorio Acodespa. Encantada de compartir mesa con estos expertos que ya son amigos míos y de los que aprendo muchísimo, vaya por delante. Bueno, nosotros, aunque huelgue un poco decirlo, no puedo evitarlo, nosotros nacimos ya con esa pequeña protección y gran protección de los derechos humanos, porque nuestro negocio está centrado en la contratación de personas con discapacidad a la vez que mantener esa rentabilidad económica que duda cabe. Entonces, de alguna manera, siempre con esas adaptaciones de puestos, siempre con esa integración, siempre hemos tratado de trabajar desde esa garantía, ¿no? Entonces es verdad que tenemos esa sensibilidad. Y bueno, antes de actualizar esa política, nosotros ya mucho tiempo antes de la pandemia empezamos ya a querer dar otros pasos, hacer algunos talleres de sensibilización, hicimos un mapeo de nuestras empresas, bueno, cuando ya se empezaba a hablar con más intensidad sobre, bueno, pues la procedencia de ciertos materiales, los riesgos sectoriales, etcétera, etcétera. Y nos aproximábamos ahí y yo tengo que confesar que caía un poco presa de ese pensar, bueno, si nosotros respetamos todos, ¿no? Si cumplimos la ley, tenemos convenios colectivos, los empleados se pueden sindicar, nuestra cadena de valor está cercana, pero realmente cuando te pones a mirar, llega un momento en que pierdes un poco esa pista y te das cuenta de que realmente, pues hay que mirar mucho más allá de las fronteras. Entonces, bueno, después tuvimos todo el tema de pandemia que supuso un poco un parón para los proyectos y por fin en el 21 hicimos esa política que fue en el año 23 cuando alcanzó su máxima expresión. ¿Por qué? Porque más allá de tener una política que en un momento dado pudiera parecer aislada, nosotros asumimos toda la parte de derechos humanos junto con la parte de compliance, de la que hablaremos después, dentro de la parte de sostenibilidad y dentro de nuestro plan director de sostenibilidad. Y ahí nace L'Union for Human Rights con esa política mucho más extensa, con esa debida diligencia mucho más trabajada y, cómo no, y cómo no puede ser de otra manera, con ese compromiso de la alta dirección, donde se
se grabó un vídeo donde las personas están leyendo los derechos humanos, nuestros directivos, como un compromiso, donde están leyendo, y es que es muy emocionante porque realmente es todos tenemos derecho a un trabajo digno, vamos leyendo poco a poco y cosas que hemos leído siempre, de repente cuando alguien las lee, es como que están firmando ese compromiso y los demás lo estamos escuchando. Entonces, eso fue un poco ese pistoletazo de salida para dar un poco y para hacer visible ese compromiso y también para hacerlo real, tanto dentro como fuera. A la vez que la política y nació también con mucha fuerza dentro del proyecto lo que para nosotros es un pilar, que es el tema de la formación, que duda cabe. Y bueno, pues lanzamos una formación extensa para los trabajadores, que era de corte y es de corte generalista, junto con otras formaciones específicas más pequeñitas, ahí donde ese mapeo nos había indicado que teníamos que ser más garantes o más vigilantes. Entonces, bueno, desde que se lanzaron, pues tenemos casi 3.500 personas formadas, lo que supone casi el 10% de la plantilla, porque además nos parecía que tenía que partir de ahí, ¿no? Porque hay mucha gente trabajando en esa cadena y con esos proveedores, en una multitud de negocios, con esa diversidad de la que luego hablaremos y con esa complejidad, pero a la vez con esa riqueza. Claro que sí, muy interesante, Beatriz, muchas gracias por acercarnos. Me gustaría profundizar contigo y con Carlos también en justo esto que acabas de mencionar, esto último, ¿no? Cómo llevar a la práctica esta política de derechos humanos, que muchas veces las cosas quedan muy bien por escritas, pero luego a la hora de ponerlo a la práctica en empresas como las vuestras, siendo Ilunion, pues el grupo empresarial del Grupo Social 11, que tiene negocios muy diversos, desde lavanderías, hoteles, call center. Es decir, ¿cuáles son los retos de llevar la política a la práctica, ¿no? En empresas como las vuestras, tan grandes? Pues nosotros nos dimos cuenta que aunque queríamos dar esos pasos un poco homogéneos, empezamos a ver que había sectores y había empresas donde ya los clientes les estaban solicitando esas adaptaciones y esas aplicaciones. Por ejemplo, en la parte de seguridad, de seguridad y vigilancia en nuestra empresa Facility Services, para los pliegos y para sumarse a licitaciones, solamente para la posibilidad de poder licitar, ya se exigía esa formación en derechos humanos hace muchos años. Entonces, realmente para algunos el sector demanda algo más, para otros no. Hay empresas que van más adelantadas, hay empresas que van más en una línea un poco más, no sin prisa, pero un poco más, bueno, están un poco al abrigo más de la parte corporativa, y que duda cabe que cuando los negocios están de cara al cliente, pues ahí hay una demanda, hay una exigencia y una expectativa. En este sentido, por ejemplo, nuestra empresa de hoteles pues ya tiene una cláusula de obligado cumplimiento para todos sus proveedores en materia de derechos humanos. Entonces ya es un requisito que es indispensable. Han hecho también un protocolo interno para abordar la trata de personas, que se va a extender a todos los hoteles. Quiero decir, la casuística del negocio y también de la sociedad y de cómo va cambiando todo nos da un poco, digamos, que ese catalejo para saber dónde nos posamos, independientemente de todas el foco que se pone y todos los procesos que salen desde corporativo. En nuestro negocio de vida senior, por ejemplo, hay un proyecto que es Más Éticos, que tienen un comité de ética y unos espacios de reflexión que están centrados en la atención directa a la persona. Al final son cuidados de mayores, hay que proteger también a estas personas que están en momentos de vulnerabilidad, tratando también de que ellos sean partícipes y sean todavía directivos de su propia vida. Entonces, los negocios y la sociedad, como digo, va cambiando, y aparte de todo lo que pueda ser la regulación, la realidad es que pues ellos se ven inmersos un poco en lo que ocurre, ¿no? En lo que la sociedad demanda, necesita, y eso hace que a veces avancemos de forma diversa. Con el tema de Textile Care empezamos hace muchos años viendo todo el tema de la procedencia del algodón,
para la fábrica de toallas, para la fábrica de todo el tema de sábanas, y ahí nos dimos cuenta de que había proveedor del subproveedor, que en algunos casos pues estaban fuera de nuestro control, incluso en países un poco calientes desde el punto de vista del respeto de los derechos humanos. O sea que es complejo, pero a la vez es muy rico, porque nos permite también aprender a unos de otros. Muy bien. Sí, ahí en ese sentido, Carlos, bueno, ¿cómo llevar esto a la práctica, ¿no? También entiendo que las políticas de derechos humanos tienen una relación directa con otras políticas, como es las políticas de compras responsables, como comentaba ahora Beatriz con el tema del algodón, cómo se trabaja con otros departamentos, los departamentos de riesgos, de compliance, o sea, luego esas implicaciones que tiene esta política de derechos humanos en negocios muy grandes y con diferentes departamentos. ¿Cómo lo trabajáis? ¿Cómo superáis los retos? Pues un montón de cosas. Yo creo que habéis empezado con una de las cosas claves de la debida diligencia, que es ese compromiso político, ese compromiso de la alta dirección que hace que todo lo demás sea mucho más sencillo, ¿no? Digamos que al final, para que dentro de una empresa esto se mueva, tú necesitas ese compromiso que te va a dar recursos para poder trabajar en esto y la posibilidad de tener una política. Simplemente el tener esa política ya es un síntoma de ese compromiso político, ¿no? Entonces, bueno, pues en nuestro caso, al final, esta política no tenemos tantas en la casa. Digamos que nosotros tenemos bastante restringido el número de políticas, no hay más de 10, 15 políticas, y la de derechos humanos y comunidades es una de ellas, con lo cual eso te marca ya el interés que tiene la compañía en estos temas. Y bueno, en nuestro caso siempre hemos tenido claro que la política debe marcar claramente los compromisos que asume la empresa. Es un texto muy limpio, con poquitas páginas, que muestra el compromiso de las cosas que queremos hacer, y ser una política de máximos. Es decir, te tiene que servir igual para el país tipo 1 relevante con bajos riesgos o menores riesgos o un tipo de riesgos, que está en Europa o el que está en Asia o el que está en África. Da exactamente igual el tipo de país y el tipo de regulación, la política te tiene que servir para eso. ¿Vale? Muy bien, Y eso Carlos. es clave. Luego, ¿cómo bajas esto? Lo importante es cómo lo bajas eso, ¿vale? Y luego sí es verdad que tienes que tener un cuerpo normativo que te ayude a eso, que te ayude a relacionarte con el área de compliance, que te ayude a marcar las exigencias que tenemos en nuestras compras. Has hablado de temas de compras responsables. Eso lo que hace falta luego es mucha gente y un conocimiento experto interno en la casa que ayude a trasladar todo eso. Cuando una empresa parte de cero, pues lo tiene complicado, tiene que apoyarse en expertos externos. Esta es una tabla que también nosotros hemos utilizado. Pia estará de acuerdo en que contactar con gente que sabe mucho de esto y que lo hace para muchas empresas es básico al principio y luego durante el resto de nuestra vida. Con lo cual, yo creo que luego es mucho trabajo de menudeo, mucho trabajo de interacción con todas las áreas, de convencer y de saber trasladar, pues oye, que no tienes que hacer lo mismo en un proyecto en un sitio que en otro, porque los contextos sociales son muy diferentes, ¿no? Muchas gracias, Carlos. Pues sí, profundizando en los pasos y yéndonos al paso siguiente de identificación de impactos. Ya hablabas algunos de, Carlos, ¿no? De identificar riesgos versus país, etcétera, pero le quería preguntar a Pia también de toda su experiencia en este paso de identificar los impactos en derechos humanos. ¿Cuáles son los aprendizajes, los aspectos críticos o las herramientas más útiles para utilizar en esta fase de identificación de impactos? Mira, yo creo que lo han dicho de otra manera y con otras palabras tanto Beatriz como Carlos. El primero, y creo que no, bueno, la identificación de impactos es lo fundamental de la debida diligencia, es el pilar de la debida diligencia. Si hemos identificado bien los impactos, lo más probable es que todos los demás fases que siguen van a estar bien. Si la identificación de impactos está mal hecha,
pues todo lo demás está mal, porque es, digamos, el pilar fundamental. Y yo creo que hay dos cosas que son fundamentales. La primera es el contexto, lo ha dicho Carlos, por activa y por pasiva. Si yo no entiendo lo que pasa en un contexto, si no entiendo cuáles son las culturas, cuáles son los movimientos sociales, qué grupos vulnerables puede haber, porque una operación en Perú de la misma empresa con la misma política de derechos humanos puede no tener nada que ver a nivel de riesgos de derechos humanos con una operación en Pakistán. ¿Quién está? ¿Quiénes son los grupos vulnerables? ¿Cuáles son las dinámicas sociales? ¿Cuáles son las religiones? ¿Cuáles son los posibles conflictos sociales que existen? Esto es lo fundamental, lo local. Y es a la vez el grandísimo reto que tienen estas empresas tan grandes, ¿no? Porque tienen operaciones en todas las partes del mundo y puedes tener un sistema de diligencia que te permita identificar a nivel de procesos, pero siempre hay que aterrizarlo a lo local, entender qué pasa en el país en el que estamos operando o en donde están mis socios comerciales. Primero es lo local y segundo la consulta. La consulta bueno, es un eje transversal a todo el sistema de debida diligencia y después yo creo que hablaremos más de ello, pero tenemos que preguntar. O sea, yo para identificar mis riesgos lo primero que tengo que hacer es preguntarle a las personas potencialmente afectadas por esos riesgos. Hay veces que no puedes llegar a estas personas porque las pones en peligro o porque es un peligro para ti misma. Nosotros en algún país o en algún contexto, pues por cuestiones de seguridad no puedes llegar, pero entonces tienes que encontrar la manera de o hablar con sus representantes legales o hablar con las ONGs que están llevando los casos, con los sindicatos, cuando hay sindicatos, bueno, y teniendo en cuenta dos principios muy importantes. El fundamental es no poner en peligro a estas personas y luego, bueno, que cuando haces consultas hay que hacerlas de manera muy amplia y hacerlas bien y con las personas que deben oír. Y si estamos hablando, y de esto sabrá mucho más Carlos que yo, con una comunidad indígena, hay que hablar con el representante tradicional de la comunidad indígena, no con el chino, no con el primo, porque se crean situaciones, ¿no? Y bueno, y cada actor tiene su propia agenda, ¿no? Entonces es interesante hablar con todo el mundo para hacerte tu propia versión un poco balanceada de dónde están los riesgos, ¿no? Y yo creo que son los dos temas fundamentales. Entender lo local y preguntar, preguntar y preguntar. Muy interesante. Profundizando en la cadena de valor, ¿no? Porque esto luego empieza a tener muchos socios, muchos proveedores. Bueno, las cadenas de valor son grandes. Quería preguntarles a Carlos y a Beatriz cómo trabajáis este tema con los proveedores o con los socios. O sea, por un lado, cómo lograr que compartan vuestros valores en términos de derechos humanos, de emplear personas con discapacidad, de todo lo que tiene que ver con la S. Y por el otro, cómo equilibráis esta sensibilización o acompañamiento con las exigencias de respetar los derechos humanos en las relaciones, ¿no? Y también cómo acompañáis a las diferentes empresas o proveedores según los diferentes tamaños de empresas, ¿no? No es lo mismo una pyme que una mediana empresa. O sea, ¿cómo trabajáis este tema con vuestros socios y proveedores? Voy a empezar yo y así Carlos toma también un poco de aire. Bueno, en realidad todo es como un entramado que se va tejiendo porque es un poco ponerse también en la piel de los que son un poco más pequeños, de los que tienen menos recursos, de los que no están tan al día. Nosotros, por ejemplo, vamos de la mano de compras junto con asesoría jurídica y bueno, nos apoyamos a través de una herramienta que es Aquiles Go Supply y bueno, en ella lo que hacemos es trabajar la homologación de los proveedores. Aquí no se homologan todos, sino que hemos empezado por los que son más críticos y estratégicos para el Union. Son aquellos que tienen una facturación de 100.000 euros, nosotros los metemos en esa coctelera y vemos un poco qué riesgo país, qué riesgo sector da y lo ponemos junto con nuestra variable de proveedores, que tenemos muchísimos proveedores. Entonces empezamos por ahí, pero nuestra ambición es poder llegar a homologarlos todos y lo que hacemos, bueno, pues hacemos esa estrategia para que ellos respondan a una serie de cuestiones de ASG. Les invitamos siempre, siempre a que se adhieran a nuestra política de derechos humanos. A veces ellos tienen la suya, es difícil con un proveedor, a lo mejor de una cadena de suministro, pues de un artículo perecedero, que a lo mejor tienen mucha fuerza y ya tienen ellos sus propias herramientas, pero siempre les invitamos, sobre todo a las que son pequeñas, a las que no tienen
a los que no tienen tantas posibilidades. Y luego, pues bueno, es curioso porque estos cuestionarios que se pasan para que el proveedor también los responda, nosotros luego les damos una puntuación y un score y vemos un poco en qué situación están. Y aquí es anecdótico, un poco como estamos aquí también compartiendo otras cosas del día a día, ¿no? Como un proveedor pequeño contestó que sí empleaba trabajo infantil. Claro, imaginaros la persona de compras cuando ve esto, se le ponen los pelos de punta y lo llama corriendo y le dice el señor que es que tiene unos sobrinos que en verano le echan una mano en el almacén. Entonces, bueno, para que veamos un poco cuál es el entender y cuál es un poco la dificultad y cómo las empresas podemos ser tractores y en este sentido, pues te queremos poner en valor, que hasta ahora tampoco lo hemos visto de una manera normal, que nosotros asesoramos, le explicamos, llamamos a ese proveedor, estamos un tiempo con él, vemos qué cuestionario ha hecho, le ayudamos, le animamos, le orientamos sobre el tema de las certificaciones. Lógicamente, lo que no puede entrar en casa es las empresas que no cumplen la contratación de personas con discapacidad, o sea, que todavía haya empresas que no lo hagan o que ni siquiera estén usando medidas alternativas o que se queden muy cobijados en eso, pues supone para nosotros, digamos, un hándicap de colaboración y lo que hacemos es sobre todo, más que, entre comillas, castigar, invitar, asesorar, dirigir a alguna de nuestras empresas que les puedan asesorar o a Inserta Empleo para que puedan ver un poco esos perfiles. Y con respecto a los proveedores, como algo un poco más también, un poco más práctico, nosotros, aparte de tener esa política de compras responsables, estamos adheridos al proyecto Proveedores Sostenibles de Pacto Mundial. Invitamos a nuestros proveedores el año pasado a 125 y hemos conseguido que la mitad de ellos lo finalizaran, con lo cual un éxito de un 50% no está nada mal. Y como novedad para 2026 lo estamos haciendo a empresas que tengan a partir de 10 empleados. Es decir, queremos llegar al tejido, al entramado más chiquitito, un poco porque entendemos que también nuestra labor es ayudar a que eso se produzca y tenemos hasta la fecha 166 inscritos, o sea que pasito a pasito vamos haciendo. Muy bien, estupendo. Vale, yo antes de entrar en la cadena de valor, solo remarcar un par de cosas de las que habéis dicho antes, Pía y tú, Mónica, respecto a este enfoque basado en riesgos, en impactos y que no se nos olviden también las oportunidades, ¿vale? Porque como empresas también generamos oportunidades en los sitios y esa parte positiva también hay que visualizarla, analizarla y tratar de reforzarla lo máximo que puede, ¿no? Esta es la clave, yo creo que de la directiva y de la forma de trabajar en derechos humanos, ¿vale? Las empresas estamos muy habituadas a trabajar con riesgos, es decir, da igual el tamaño de la empresa, toda empresa, aunque no lo haga en un papel, analiza los riesgos que tiene, si algo le falla, si algo... es decir, esa forma de trabajar la tenemos todas incorporadas, ¿no? Y en tema de derechos humanos, eso hace que tú tengas que evaluar los riesgos que tienes como empresa si impactas en las comunidades, con lo cual ese binomio impacto-riesgos es clave, ¿no? Y por supuesto lo que decía Pía de preguntar y preguntar y preguntar, y si hay que preguntar en el idioma de la comunidad indígena se pregunta, y si hay que preguntar a las 3 de la mañana porque es cuando ellos están así, más abiertos a hablar, se pregunta, y si hay que tener contactos en la zona para que te ayuden a entender todo, es clave para eso, porque si nosotros vamos con mentalidad del país que sea a otro país y queremos mantener lo nuestro, probablemente nos vayamos a chocar allí, ¿no? Y esta forma de trabajar se traslada también a la cadena de valor, también en cuanto a la evaluación de riesgos. En nuestro caso, por nuestro sector, digamos que más o menos van a la par el impacto que pueden tener nuestros socios comerciales con los que hacemos operaciones conjuntas en todos los países del mundo que lo que son propiamente nuestros proveedores. Pero la forma de trabajar es muy parecida, ¿vale? Tú tienes que evaluar el riesgo que tiene ese socio o ese proveedor y esto lo haces pues en función del proyecto que hay o del bien que te da el proveedor, ¿no? Del país donde está, del país origen de esa empresa, si es un suministrador, ¿no? Todo eso te hace de alguna forma ver aquí la gente experta de los riesgos en la casa nos hablan pues de riesgos inherentes, luego les analizas y ves riesgos residuales. Digamos que esa forma de trabajar en base a riesgos te hace ver cómo focalizarte y cómo ayudar a cada uno
de esos socios o de esos proveedores. Porque yo creo Ujú, que una máxima que deberíamos tener todos es algo que yo creo que en Codespa tenéis también muy interiorizados, es no dejar a nadie atrás, ¿vale? ujú, Una de las cosas que la directiva hablaba es, oye, yo debo cortar una relación comercial. Si un proveedor no me da, bueno, si un proveedor sabemos que no lo hace porque no quiere hacerlo y va en contra de esto, pues sí, pero muchos de ellos, y más hablando de pequeños, a veces no hacen determinadas cosas, no tienen políticas de derechos humanos porque no pueden, porque son ujú, empresas muy pequeñitas. Entonces, ujú. yo creo que la forma siempre es tratar de ayudarles, asesorarles con formación, eh, con asesoramiento, y ahí normalmente pues, los equipos más locales son los que tratan de ayudar más a ese tipo de equipo. Los cuestionarios que hacemos, por ejemplo, que es una de las vías habituales para ver cómo de riesgo tiene un proveedor, un socio, pues no son los mismos si es una gran empresa o es una pequeña empresa, ¿no? Una empresa de menos de 25 trabajadores no le vas a preguntar si tiene una política de derechos humanos porque ya sabes la respuesta. Entonces, pues, trabajas de otra forma, ¿no? Y bueno, Ujú. pues un poco es la idea, ¿no? Muy, muy en la línea de lo que decía Beatriz, pues eso, estar cerca de ellos, tratar de ayudarles, porque al final la directiva en España va a aplicar a menos de 100 empresas. Entonces, yo creo que la vía que tiene Europa es utilizarnos a nosotros, a las grandes empresas, para bajarlo aguas abajo. Vale. Es Ujú. uno de los retos, pero es lo que nos han encomendado, con lo cual es la forma de trabajar con ellos, ¿no? Ujú. Total. Mm. Yo aquí quería aportar también, Mónica, que para el tema de riesgos y de impactos nos servimos también como todos y nos ayuda, aunque tenga su complejidad, todo el tema de doble materialidad. Qué duda Ujú. cabe que eso es una escucha directa de los grupos de interés y, por ejemplo, en nuestro caso, todos los temas materiales y principales son sociales. Ujú. Y ahí se ve claramente cuál es la inquietud de todos los grupos a los que preguntas y es como si tuvieras el mismo resultado a través de diferentes sitios, o sea, tú de metodologías, o sea, al final siempre converges en lo mismo, ¿no? Al final lo que interesa siempre es lo mismo y en ese sentido yo creo que se hace muy rico y transparente pues esa consulta. Muy bien, muy interesante, Bea, gracias por matizarlo. Pues ya cerrando este bloque y dándole la voz a Pía ahora en este momento, bueno, a Pía y a vosotros dos, os quería lanzar una pregunta a los tres. O sea, vosotros que ya sois muy expertos y conocedores de la normativa, ¿qué mensaje o recomendación le daríais a una empresa que se aproxima o que quiere empezar a hacer una buena gestión de los derechos humanos? O sea, ¿cómo resumiríais vuestra experiencia en esta normativa o directiva en un mensaje, en algo que tiene que tener en cuenta o algo que le sirva a la hora de abordar los derechos humanos dentro de su empresa? Pía, empezamos contigo. Yo les diría que hay que empezar, que yo sé que al principio parece que es una bola gigante, que nunca vamos a llegar, que son 2 millones de papeles, pero que hay que empezar. Cada paso es bueno, cada paso en la buena dirección ayuda y luego es mucho más fácil ir construyendo sobre lo que ya tienes y además muchas empresas, muchas veces empresas grandes o más pequeñas se piensan que no tienen nada hecho y luego pues son empresas que tienen unos valores y eso ya se ha traslucido o que tienen temas de recursos humanos y esos son temas de derechos humanos y a veces es cambiarle un poco el foco, reordenar las cosas y decir, bueno, ¿para dónde vamos, no? Y bueno, poquito a poquito se va haciendo, es lo que decía Carlos. A veces no tienen una política de derechos humanos que te lo exige la directiva porque no se lo han planteado, pero en cuanto empiezan a pensar y empiezan a ordenar y empiezan a mapear y eso ni cuesta tanto, ni es tan difícil, ni les resta competitividad. Y ayer teníamos una reunión con otro consultor que hace empresa de derechos humanos como nosotros y nos decía, si es que yo no entiendo por qué las empresas no entienden que esto es muy bueno para ellos. Si lo supieran estarían como locos, lo que se van a ahorrar en sanciones, en líos, por no hablar del tema ético, ¿no? O sea que nada, empezar con lo que se pueda. Siempre digo, Muy empezar con bien, lo que se pueda, con los medios que haya y para adelante. muy práctico, estupendo. Pues Bea, Carlos, ¿quién se anima? Venga, pues yo diría, además, hilando con Pía, cómo se nota que hemos trabajado juntas y que bueno, es un gran aprendizaje y siempre, siempre un gusto. Empezar por algún sitio, yo diría, junta las piezas del puzzle.
Porque las empresas tienen códigos éticos, tienen sistemas de debida diligencia externos cuando tienen en cuenta a una sociedad, a un partner, cuando tienen en cuenta una joint venture, cuando contratan a un alto directivo. Hay muchas cosas que están ya vertebradas y que ya existen. Lo que no se sabe es que forman parte y deben formar parte de ese pool. Entonces, esas piezas están fuera porque estamos buscando a lo mejor siempre las esquinas para poner ese marco y, sin embargo, pues con muchas políticas, con temas de recursos humanos, de contratación, de vigilancia, de evaluación del desempeño, hay muchas cosas que ya existen y que simplemente hay que ponerlas juntitas y tener ya un montoncito para que se vea el ojito del oso del pool de que estás haciendo. Y yo sí que creo que es importante contar con expertos para tus primeros pasos y poder montar un sistema que se mantenga y que te haga independiente y que no depender siempre, pero sí tener las cosas claras, juntar las piezas, diría yo. Estupendo, muchas gracias, Bea. Pues un poco en la misma línea. Yo les recomendaría que analizaran internamente, para empezar, si ya se están planteando, es buena señal porque ya es que tienen algo, ¿no? Como habéis dicho, ¿no? Segundo, nosotros somos, al menos aquí en Sostenibilidad Resort, muy de proyectito piloto. Empieza por algo pequeñito, ¿vale? Busca eso pequeño dentro de tu empresa. ¿Por qué? Pues por algo que has tenido más riesgo, por algo que ha pasado ya en la empresa y te puede ayudar. Porque si lo consigues resolver, internamente en la compañía van a entender que eso tiene valor añadido y nosotros tenemos montones de casos que puedes contar de cómo el hacer bien las cosas al final es una ventaja competitiva. Entonces, si empiezan por ese sitio donde pueden encontrar una solución buena, van a ver la ventaja competitiva dentro de la empresa y le va a ser luego más fácil extenderlo. Empieza por algo pequeñito, luego ya tendrás tiempo de extenderlo y sí, yo creo que pide ayuda. Y si no tienes dinero para grandes consultoras, utiliza consultoras pequeñitas. Si no tienes dinero para consultoras pequeñitas, habla con otras empresas de tu sector o con otras empresas que conozcas. Yo creo que eso no es tan complicado ni te lleva tanto dinero. Y empezar bien asesorado yo creo que hace que las cosas vayan más rápido al principio y al principio es momento de tener quick wins, ¿no? Entonces, bueno, pues esa sería la clave para empezar, ¿no? Muy bien, pues nada, unos mensajes y unas recomendaciones súper pertinentes. Así que nada, muchísimas gracias a los tres, que sois muy, muy expertos y nos dais muchas luces en este sentido. Pues a mí me gustaría avanzar en la presentación y traer a la conversación a Ferran Gelis, que es el delegado de Codespa en Ecuador, para acercar también el trabajo de las ONGs y más concretamente la realidad de personas que están en situación de exclusión o de vulneración de muchos de los derechos humanos. Entonces, Ferran, te quería dar la palabra para que nos contaras en primer lugar cómo Codespa en Ecuador está trabajando los derechos humanos y estas normativas europeas de las que venimos hablando en el webinar. Muy bien, bueno, buenos días, buenas tardes, gracias por la invitación y bueno, un placer compartir con el resto de panelistas. Y bueno, al final la ventaja de las ONGs es que nosotros llevamos en el ADN, ¿no?, grabado pues todo lo que implica el fomento del conocimiento, cumplimiento y el real ejercicio de los derechos humanos, ¿no? Particularmente en Codespa, pues con muchas ONGs nosotros tenemos un método, finalmente el método CODE, que implica toda una serie de políticas, manuales, procedimientos que buscan asegurar esos derechos humanos, y todo eso se traslada finalmente en temas de salvaguardas sociales y ambientales, que ya ha salido por aquí, porque finalmente incluso a priori incluso proyectos de cooperación para el desarrollo, pues como dice el refrán, ¿no?, el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Incluso en buenas acciones a priori, pues podemos desarrollar efectos negativos, y eso puede ser tanto un proyecto de cooperación de una ONG como puede ser una política de compras de una empresa o una política de desarrollo de proveedores de una empresa, ¿no? Por lo tanto, poder salvaguardar ese buen hacer en cuanto a derechos humanos, en cuanto a nuestras implicaciones de nuestro trabajo, pues es fundamental y es un poco lo que nosotros aplicamos en todo nuestro trabajo, ¿no? Adicionalmente, también es un tema interesante que ha salido en la conversación, ¿no?
cuando nosotros trabajamos, por ejemplo, con pueblos indígenas, que muchas empresas extractivas pues tienen esa vinculación, pues hay políticas adicionales, ¿no? Por ejemplo, las consultas previas libres e informadas, que lo que implica, o sea, lo que busca también es asegurar de lo que va a hacer uno, pues las comunidades con las que trabajamos están de acuerdo, ¿no? Y todo esto finalmente acaba en lo que hemos comentado, porque al final no somos tan distintas, ¿no? Las ONGs con las empresas, ¿no? Todo eso acaba finalmente en una gestión de riesgos, ¿no? En unas matrices, en unas políticas, en unos procedimientos que te asegure identificar, diagnosticar y gestionar y tener un plan de remediación, de denuncia, de evitar llegar a eso, ¿no? Ujú. Y eso es un ¿En poco qué lo que... Muy bien, Ferran. No, por profundizar un poquito más, ¿en qué proyectos estáis trabajando los temas de libre deforestación y diligencia de vida? Acércanos un poco ese trabajo con productores o Sí, cuéntanos. vinculado un poco a todo eso del sistema de evidencia elegida que se ha comentado antes, hay una normativa de la Unión Europea que lo que busca es asegurar que los productos que se comercializan en España pues provienen y está enfocada en commodities, café, cacao, aceite de palma, etcétera, los que proveen, que son libres de deforestación y todo lo que implica, ¿no? Que hay todo un tema de trazabilidad y también un tema de legalidad. Y aquí estamos hablando de legalidad laboral, tributaria y todo lo que implica en los derechos humanos en este aspecto, ¿no? Esta normativa de la Unión Europea, pues claro, son normativas que afectan a toda la cadena de suministros con la complejidad que implica, como ha comentado, por ejemplo, Carlos, ¿no? A la hora de cómo llego yo a esos proveedores de línea 2, 3, 4 que están alejados en países donde hay una legalidad pues menos fuerte, ¿no? Y eso es lo que estamos trabajando específicamente, básicamente en temas de café y cacao, y ayudando. O sea, primero yo creo que el valor añadido que nosotros damos es cómo materializamos esa normativa hecha en un despacho de la Unión Europea a las condiciones de estos países en vías de desarrollo, cómo nosotros aplicamos esa normativa a productores de cacao que viven a 3 horas en canoa, 2 horas andando y 2 horas en coche hasta la principal ciudad, cómo podemos nosotros ayudarles a cumplir esa normativa, ¿no? Porque y ahí estamos hablando de igual. Temas de riesgos, de matrices, de diagnósticos, formación, sensibilización, acompañamiento, asistencia técnica. Y esto lo estamos haciendo con varios proyectos de la GIZ, la cooperación alemana, con proyectos de la Unión Europea, que buscan también apoyar, ¿no? a esos segmentos que a veces, como ha dicho Carlos, no dejarlos atrás y siempre hay ese riesgo, ¿no? en estas normativas. Ujú. Buenísimo. Fenomenal. Se habla, Ferran, de que los principales afectados o uno de los grupos principalmente afectados por el tsunami regulatorio son las empresas por toda esta carga de reporting que tiene. Desde tu experiencia en el tema y en terreno y también trabajando en estas normativas, ¿quiénes crees que también están afectados por las normativas? Sí, pues bueno, básicamente lo que hemos comentado, es decir, por ejemplo, en el tema de cacao, ¿no? Más o menos en datos, si existen 200.000 familias productoras de cacao en Ecuador, que se ven, que muchas, como hemos dicho, viven en condiciones y lugares que uno ni se imagina. Primero que se entere de que hay una normativa que probablemente le va a solicitar su intermediario, su empresa a la que está vinculada de cierta forma, le va a obligar a cumplir ciertas normativas que no sabe absolutamente ni lo que es, ¿no? Al final las empresas tienen herramientas, tienen capacidad financiera, recursos humanos, técnicas, etcétera. Pero estamos hablando de que a veces concreto, ¿no? Por ejemplo, estas normativas pues acaban afectando a una serie de pequeños proveedores que acaban sumando pues una preocupación más, una vulneración, no sé, pero unas complejidades a sus medios de vida brutales, ¿no? Eh, Hay que rescatar también pues que también hay beneficios, ¿no? Y al final
¿Por qué? Porque estas normativas al final obligan de una cierta forma, ¿no? Y si se aplica una buena política de palo-zanahoria, ¿no? O sea, así, yo puedo tener exigencias, puedo tener multas, puedo tener dificultades a la hora de acceder al mercado, pero también tiene que existir unos incentivos que también fomenten y que sobre todo trasladen el porqué de esas normativas, ¿no? ¿Por qué la importancia de tener suministros libres de deforestación? ¿Por qué la importancia de tener cadenas legales que cumplan los derechos humanos, que no haya trabajo infantil, que paguen impuestos al final también? Pues al final es importantísimo, pero es cierto que hay unos segmentos donde eso se complejiza todo mucho, ¿no? Porque eso es un problema más a los múltiples problemas que las personas pues están sufriendo, ¿no? Muy interesante. ¿Cómo pueden las ONGs en este sentido actuar como puente entre empresa y comunidades o grupos de productores que tienen que cumplir en todo lo que es el proceso de debida diligencia? O sea, ¿cuál es el trabajo concreto de Codespa, por ejemplo, en este Pues bueno, sentido? al final, es decir, la ventaja, ¿no?, que tenemos las ONGs al final es que podemos trasladar esa normativa a la realidad local, ¿no? En esos contextos difíciles, en entornos complicados, incluso de violencia, con un gran conocimiento del terreno, ¿no? De la situación de la población afectada, de sus capacidades también, porque a veces exigimos una serie de requisitos, de normas, de procedimientos que por capacidades de todo tipo a veces es muy difícil cumplirlas, ¿no? Y al final nosotros lo hacemos de esa forma, ¿no? Haciendo ese puente que permite trasladar esa normativa a esas realidades locales en temas de asistencia técnica, conocimiento y todas las metodologías que nosotros podemos aplicar en terreno y un poco ayudando, ¿no?, a ambos actores interesados, ¿no? Nosotros finalmente somos un actor tercero en la mayoría de los casos. Nosotros simplemente somos un facilitador de que las cosas puedan pasar y pueden pasar más rápido, ¿no? Porque no tenemos tiempo. O sea, hay unos retrasos brutales no solo en cuanto a acceso a derechos, pero sí derechos básicos, agua, salud, vialidad, empleo, que no podemos esperar, ¿no? Si nosotros podemos acelerar ese traspaso con la ayuda también de las empresas, lógicamente, y también de la normativa, pues fantástico, ¿no? Muy bien, muy interesante. A ver, ante estos retos tan complejos, ¿no?, pues, de falta de herramientas o de traducir todo lo que es la normativa en un contexto muy complejo como el que pueden vivir personas rurales alejadas, muy dispersas en países en desarrollo, ¿cómo podemos utilizar, y si se pueden utilizar, las tecnologías o la llamada IA para ayudar en todos estos retos tan grandes para acercar la normativa a productores? Pues sí, es un reto, pero entendemos que es un reto que no puede esperar tampoco, ¿no? Porque la tecnología, la IA avanza tan rápido que hay que coger ese tren cuanto antes. Nosotros precisamente estamos iniciando un programa financiado por la Agencia Española en su convocatoria de innovación sobre la aplicación de una IA generativa para ayudar a toda la cadena, ¿no?, del cacao, por ejemplo, a adaptarse, entender, adaptarse y a aplicar esa normativa EUDR, por ejemplo, ¿no? Lo estamos haciendo con la Universidad Carlos III de Madrid, una universidad ecuatoriana, la Universidad Técnica de Cotopaxi, y apoyando unas organizaciones de productores, ¿no? Porque la normativa es tan compleja y no hay solo una normativa, esas normativas internacionales se solapan con normativas nacionales, lo que implica una gran necesidad de cumplir muchísimas cosas y además, ¿no?, y de conocer, ¿no? Porque el desconocimiento no exime del cumplimiento, y además no solo conocerla, sino es cómo la aplicamos, y no todos podemos
pagar una gran consultoría, ¿no? Los productores, pues cómo pueden acceder a ese conocimiento a un bajo coste finalmente, ¿no? Hay problemas de conectividad, etcétera, etcétera, pero al final esta IA, por ejemplo, que vamos a implementar con este proyecto, pues lo que permitirá es resumir, verificar qué pasos, qué normativas, qué puntos son los más críticos, cómo puedo yo hacer una matriz de riesgos, cómo puedo hacer un proceso de debida diligencia de una forma en la que no dependa tanto de terceros, ¿no? Porque lo que hemos visto es que, bueno, las empresas europeas dicen, ok, sí, yo voy a cumplir, pero al final la pelota también queda en los pequeños productores, ¿no? Que ellos al final, pues bueno, las empresas pueden acceder a otros proveedores y es un impedimento para los pequeños no poder acceder a ese mercado y al final necesitan herramientas de apoyo para... Y la IA puede ser una gran solución, no va a solucionar todo, lógicamente, hay más problemas asociados, pero puede permitir al menos que la curva de aprendizaje sea mucho más rápida, ¿no? Claro. Muy interesante, Ferran. Pues muchas gracias. A ver, nos estamos acercando al fin de este webinar. Bueno, yo les quería decir a ti, a Carlos y Beatriz, si quieren comentar algo de lo dicho por Ferran, pues bienvenidísimos a comentar también su experiencia o lo que hemos comentado de la experiencia de Codespa. Y si no, pues vemos algunas de las preguntas en el chat. Pero bueno, pues invitados también a comentar esta experiencia. Venga, pues me lanzo yo. No, yo Estupendo. reforzar es decir, todo lo que ha comentado Ferran, yo creo que la colaboración entre en este caso Codespa y las empresas, ese famoso DS17, yo creo que es clave, porque tenemos que poner en valor lo de que cada uno somos expertos, ¿vale? Y entonces las empresas tenemos unos conocimientos de nuestra actividad, de nuestro proceso, incluso a veces de la zona. Las ONG nos ayudan a ese conocimiento local, a ese conocimiento de los contextos sociales y luego también digamos que donde más hemos trabajado tiene que ver con la parte de oportunidades, es decir, cómo hacemos valor compartido y esos proyectos en común, empresas, sociedad civil en zonas. Entonces ahí el expertise lo tienen fundaciones como Codespa o similares, ¿no? Donde te pueden apoyar en estos temas. Yo creo que esas alianzas son claves y creo que cada uno debemos saber en qué papel estamos y en qué línea estamos. Y me vas a permitir, Mónica, ya responder. Hablabas de alguna de las preguntas del chat. Pues ¿vale? sí, adelante. Comentaba Álvaro Hernán que le veo un poco pesimista en cuanto a hacia dónde van a ir esta evolución de los procesos de debida diligencia en derechos humanos. Entiendo que lo dice por el contexto socioeconómico que tenemos ahora a nivel mundial. Yo le daría una dosis de optimismo. Yo creo que esto no va a cambiar. Hemos pasado ya por muchas etapas en las que podía estar más o menos de moda, se comunicaba más o se comunicaba menos, pero creo que la sociedad nos exige esta debida diligencia en derechos humanos y en la parte ambiental, porque la directiva europea va por los dos lados. Y yo creo que las empresas vamos a seguir trabajando en esa porque la sociedad nos lo pide y porque es la forma adecuada de hacer las cosas. Más allá de contextos en cada día o lo que pasa en cada momento, creo que es el positivo y que esto va a seguir avanzando porque no hay otra forma de hacerlo, ¿no? Retomándote, Carlos, te diré que nosotros, bueno, como consultora, ¿no? Con esta un poco paquete yo no lo llamo desregulación porque no es una desregulación, es bueno, pues dar más tiempo, creo que es dar más tiempo a las empresas a organizarse y posponer un poco este tema de la debida diligencia para las que no eran tan grandes y no estaban tan acostumbradas, ¿no? A pesar de eso, yo sí veo que las empresas siguen con el mismo compromiso, la verdad. Las que ya estaban haciéndolo siguen igual y que es un mensaje que ha calado, que ya está ahí, que bueno, que ahora la parte obligatoria pues va a tardar un poco más, pero bueno, una persona que trabaja con Beatriz, Ana, que a mí me encanta, dijo una vez y se lo he copiado, que la directiva de debida diligencia lo que era una muy mala noticia, porque entonces la gente solamente iba a hacer lo que era obligatorio y íbamos a dejar de hacer lo que realmente, genuinamente queríamos hacer
La verdad que yo siempre la nombro porque me encantó ese statement de Ana, ¿no? Y bueno, yo sí creo que no hay lugar al pesimismo, Álvaro, que las empresas siguen con ilusión, bueno, pues un poco cansados de la incertidumbre legislativa, va, viene y tal, pero bueno, pues ya está, ya tenemos el texto y seguimos para adelante. Y además yo creo que las empresas que cogen esta senda ya no la dejan, porque esto tiene que calarse en el ADN. Entonces es como, uy, como el profe no va a preguntar, no estudio, no. Si ya la materia te gusta, puedes ir avanzando de otra manera. O al menos sin prisa, con más calado, con más profundidad, con otros tiempos. Pero yo creo que es una senda que cuando se coge nunca se deja, porque siempre estás descubriendo un poco dónde puedes incidir, qué alianzas también puedes tener, qué otros actores te pueden ayudar, dónde se puede ser tractor. Al final se abre un mundo que deja muy atrás el me van a examinar, ¿no? Sino que las empresas de verdad tenemos que tener, y yo no siento que, por ejemplo, en el Unión haya habido una desaceleración, muy al contrario. Yo noto que las empresas están diciendo, oye, nos anda un poco de tiempo más, pero no es para despistarnos más, sino para, oye, vamos a ponernos, y que la sociedad, como comentábamos, está empujando. Los clientes empujan, los proveedores empujan, y entre todos tenemos que seguir con independencia de lo que se firme o no, porque al final es que no hay otra manera. No hay otra manera. Muy bien, pues muchísimas gracias por transmitir también el compromiso, ¿no? Más allá de la obligación, el compromiso de vuestras empresas y también, bueno, de vuestras personas, que también este es un tema que, bueno, que gracias al empuje personal de cada uno, pues estas cuestiones se terminan de mover internamente en las compañías. Así que nada, agradeceros muchísimo a los 4 por compartir vuestra experiencia hoy. La verdad es que ha sido súper enriquecedor y súper formativo. Ha sido un gusto, ¿no?, oíros y acercarnos esta normativa a cosas muy concretas de sentido común, de ética y de compromiso personal y profesional. Y nada, pues agradeceros este rato, agradeceros a todas las personas que nos habéis acompañado desde aquí, desde América Latina. Os animamos a los que no nos conocierais a daros de alta en la newsletter del observatorio para así estar informados en próximas acciones que hagamos y volver a estar en contacto. Así que nada, muchísimas gracias a los 4 y también gracias al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación por permitirnos este espacio. Muchísimas gracias a todos.